si llevas años buscando tu propósito en el lugar equivocado? Porque normalmente cuando pensamos en propósito, pensamos en qué carrera estudio, qué negocio pongo o dónde está mi llamado. Pero, ¿y si tu propósito fuera más grande que eso a lo que te dedicas? Muchas veces el mensaje no llega de una manera extraordinaria, no nos llegan a iluminar de pronto con cuál es el propósito. Así es, y de eso es lo que queremos hablar el día de hoy en nuestro capítulo 6. Estamos muy emocionados nuevamente de que estemos aquí. Mi nombre es Úrsula. Mi nombre es Emanuel y sean bienvenidos a un capítulo más aquí en Templo Podcast. Y nuestro capítulo del día de hoy es ¿cómo encuentro mi propósito? Y para empezar esto, queremos hacer una pregunta. ¿Qué entendemos por propósito? Cuando dices propósito, ¿qué es la primera palabra con la que la relacionamos? Yo digo, propósito, ¿a qué me dedico? O sea, así es como algo en lo que luego piensas, Sí, ¿no? claro, para mí es como lo primero que se me viene a la mente es como de algo que debo hacer, ¿no? Algo que debo hacer en la vida. Claro. Es como de para qué estoy hecho, para qué estoy llamado. Ajá. Y a ver, cuando eras joven, ¿qué era lo que pensabas o qué crees que significaba encontrar tu propósito? Y te pregunto esto porque pasa mucho en la iglesia, ¿no? Como de que hablan de propósito, de llamado, de esto, Sí. pero también pasa mucho en la vida cotidiana, ¿no? Como de cuál es la razón por la cual estás en este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sientes que era lo que pensabas cuando eras joven que significaba esto de encontrar tu propósito? Pues había muchas cosas que yo justo pensaba cuando era joven. Bueno, es que todavía somos jóvenes, ¿eh? Bueno, cuando era más joven, ¿no? Yo creo que por ahí de los 12, 13, 15 años, yo justamente veía y me gustaba mucho ver a estas personas como exponiendo, hablando, este, creando. Yo recuerdo mucho una conferencia a la que fui con mis papás, con mi hermano, y estábamos viendo a dos muchachos, dos hermanos específicamente, que compartían un mensaje como de motivación y todo esto. Y a mí se me salían las lágrimas, pero así, con todas las ganas, porque yo justamente veía ahí como esa oportunidad de decir como de, wow, a mí me gustaría hacer algo así con mi hermano, ¿no? O sea, como que era una inspiración muy bonita, pero eso fue una de muchas en las que hay veces en las que sientes como el corazón late tan fuerte, Ujú. como que te está dando indicaciones o señales como de, mira, por ahí es, por ahí es, por ahí es. O sea, ¿tú desde Pero entonces sentías que eso era parte de tu propósito? sí, Wow. sí, creo que es algo que siempre ha latido en mi corazón, ¿no? Incluso el pararme de pronto, por alguna razón, llego enfrente de un escenario sin quererlo, no sé, a lo mejor en la iglesia, ¿no? Cuando de pronto, por alguna razón, voy arriba de la tarima y de pronto volteo así como hacia las butacas y mi corazón así como brinca muy fuerte. Yo creo que esa emoción que te da el escenario o el estar de enfrente, ¿no? Y recuerdo mucho una historia que mamá me contaba cuando yo era niño. No recuerdo si ya la había contado aquí, Échatela, pero échatela. ella me decía que cuando yo era muy pequeño, a mí me gustaba exponer. Ok. Ah, No, hacían no creo que no como, lo habías contado, hacían ¿eh? como exposiciones en la escuela, en la primaria, exactamente. Yo creo que no me acuerdo si iba en tercero de kinder o primero de primaria. Ok, eras Entonces pequeñito. yo exponía de dinosaurios y cosas así, mi mamá me ayudaba con el material, me hacía mis cartulinas y todo el rollo, y ahí me tenía, ¿no? Como, este dinosaurio se come este y este y este. Pero yo estaba muy feliz y era algo que me gustaba mucho, y cada que en la escuela me decían como, no, te toca exponer, era algo que me gustaba hacer, ¿no? Y algunas veces me paraba, algunas veces me daba flojera, como todo, ¿no? O sea, como todo y como todos, ¿no? Creo nos llega a pasar. Pero en lo general, me gustaba mucho hacerlo, me gustaba mucho estar al frente y poder compartir algo, aunque después muchas veces entraban como que esos miedos, esas dudas, esas preguntas, ¿no? Que yo creo que todos nos hacemos como de, ¿y si es aquí o no es aquí? ¿O debo de apuntar hacia un lugar donde quizá hay más dinero, hay más recurso, o me debo dedicar a otra cosa? Y entonces son cosas que vamos vagando, o en lo personal yo fui vagando, y de momento sentía que perdía esta parte del propósito, del llamado, ¿no? Y entonces buscas, como lo mencionábamos al principio, ¿no? Buscas cosas extraordinarias que te digan por dónde ir y hacia dónde exactamente, o el paso a paso, ¿no? Ujú. Y llegó un momento en mi vida en el que yo personalmente como que solté esa parte de decir,
como de, es que quiero un paso a paso, y fue como de, no, pues creo que me voy a enfocar a lo mío, y a trabajar, y esto y lo otro, y como que poco a poco se va a ir un poquito haciendo más, Largo, es más lejos el sueño. más lejos el sueño, menos clara la voz que te Mm, dice como de ve por aquí, ¿no? E incluso el corazón sientes como deja de latir porque dejas de perseguir tu propósito, o en mi caso, lo que me llamaba demasiado la atención. mm, Y siempre hubo como que ideas, destellos y cosas así, pero siempre detrás de todo eso también hubo miedo, ¿no? Y creo que aquí tal vez voy a hacer un paréntesis. Si tienes miedo a hacer algo, hazlo de todas maneras, porque creo que todo lo bueno se alcanza del otro lado del miedo. como lo Yo dices. recuerdo con el podcast, justamente cuando íbamos a empezarlo, también me daba mucho miedo, también me daba mucho miedo, me daba mucha pena, vergüenza, no sé. O sea, como yo decía, pero ¿y si no sale bien? ¿Y si soy la burla de todos o muchos o no sé? Y siempre bien como que ciertas limitantes en la idea, ¿no? De querer como de, uy, sí, pues voy a hacer esto, esto, esto. Entonces todo en mi cabeza parecía genial, solo me faltaba un paso, que era ejecutar, que era ir hacia adelante, ¿no? Y pues gracias a Dios, amorcito, como lo he contado muchas veces, y lo vuelvo a contar, gracias a Dios que me puso una mujer tan hermosa y tan extraordinaria en mi vida, que fue la que me has motivado y empujado a ese sueño que tenía, ¿no? En Ujú. este caso de hacer un podcast. Yo sé que vendrán muchísimas más cosas, primero Dios, así será. Y, pero es algo que a lo que les digo una vez más, atrévanse a hacer eso que les da miedo, que sienten que igual y no, no pasa nada, descúbranlo, aprendan, experimenten y en una de esas se dan cuenta qué es lo que les gusta y les apasiona y siguen haciéndolo con cariño y amor y es ahí donde Dios quiere que trabajen, ¿no? Y a esto también quiero aclarar que hay muchas maneras en las que podemos estar siguiendo nuestro propósito, ¿no? Y Ujú. muchos creo que quizá pueden caer en esta parte de que, Existe una sola cosa para la que nací. exacto, y sobre todo que todo tiene que ser en esta parte como espiritual, iglesia, ¿me explico? Sí, sí, sí. Como en esta parte. Pero muchas veces hay llamados más grandes, ¿no? Puedes estar llamado a ser un gran empresario, un gran emprendedor, un gran profesionista, el mejor dentista, el mejor arquitecto, el mejor, pues estás llamado a ser el mejor en algo. Y yo creo que ese es el propósito que Dios te da y donde cada corazón late de una manera diferente, ¿no? Sí, justo como lo comentabas, es que no significa que si tomaste una decisión y esa decisión estuvo un poco incorrecta, Ujú, pues ya se acabó todo, ¿no? Que creo que es lo que muchas veces sucede en las personas que no se arriesgan porque ujú, piensan que el arriesgarse o el tomar esa decisión es como que ya tu vida va a caminar siempre para ese rumbo, ¿no? ujú, Y pues yo creo que aprendemos muchas veces de todas las caídas que tenemos. Así que como bien lo comentaba, si tienen alguna idea, algo que quieran hacer, empezarla, ¿no? Y pues siempre dicen que el no ya lo tienes. Creo que justo lo que puede hacer la diferencia para que algo sea real es lo que hemos hablado una y otra vez en este podcast, que es la perseverancia, ¿no? El poder perseguir cada uno de esos sueños, el poder entender el propósito, pero que para eso necesitamos el esfuerzo diariamente. Y eso es importante tal vez también saberlo porque muchas veces al no poner nosotros esa perseverancia, esa disciplina, todo eso ujú. en el propósito que incluso tal vez Dios ya nos confirmó que ese es nuestro llamado, lo que vamos a aportar al mundo, nos decepcionamos de que las cosas no salgan, pero no porque no fui hecho para eso, sino porque yo no fui diligente con lo que tenía que hacer para lograrlo, ¿no? Entonces, equivoquémonos, Ujú, intentémoslo. ujú, No es que solo existimos o solo nacimos para hacer una sola cosa. ujú. Hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Sí, Y como lo decíamos al principio, no siempre va a tener que ver con el propósito, no siempre es con el a qué me dedico, sino es un sinfín de muchas cosas. No quiere decir que no sea parte de, sí lo es, pero no solamente es parte de, no solamente es eso. Y pues bueno, justo ahorita estábamos diciendo eso de que no existe una sola cosa para la que nací, ujú, y es que a veces tratamos el propósito como una búsqueda de un tesoro, ¿no? ujú, Y eso creo que nos pasa mucho cuando somos adolescentes, sí, que es literal esta etapa de la prepa a la uni, donde decimos qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, qué quiero hacer con mi vida, e incluso ya hasta estamos pensando muy prematuramente de si quiero o no quiero ser mamá, si quiero o no quiero casarme, o sea, como que
ya queremos tener un plan o saber hacia dónde va completamente nuestra vida, ¿no? Pero se nos olvida que nuestra vida tiene temporadas. En ese momento, de como universitario, sé el mejor universitario. Busca, si decidiste estudiar medicina, si decidiste estudiar, no sé, gastronomía, da lo mejor. Y si todas las cosas se acomodaron para que estés ahí, explota tu potencial de hacer las cosas con excelencia, ¿no? Y si después de eso te casas, entonces sé una muy buena esposa. Y si después de eso eres mamá, entonces sé una muy buena madre. Y si después de eso decides regresar al tiempo de una carrera, sé otra vez una buena estudiante, porque también puede ser que estudies después, ¿no? O que estás trabajando en un lugar, sé el mejor en ese lugar. A lo que quiero llegar es que en nuestra vida hay muchas temporadas. Busquemos que en cada temporada podemos cumplir un propósito en ese espacio, en ese lugar. De hecho, en cada día. No significa que un propósito es un objetivo único, sino que es algo que hacemos diariamente y puede ser cumplido. El día de hoy, yo creo que en nuestra vida Dios ya está cumpliendo el propósito cuando nosotros somos diligentes a su voz y tan solo con haberle sonreído a alguien, fuiste como tal vez esa conexión de amor que alguien necesitaba y hoy cumpliste un propósito. Ujú. Entonces es eso, ¿no? Como entender que no solo es una cosa, sino que conforme a la temporada y también que diariamente hay algo. Hay algo. Cumpliste tu propósito diario. Ujú. Y bueno, ¿no? En Efesios 2:10 dice que Pablo dice que somos hechura de Dios, creados a Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó. Entonces, la idea no es necesariamente encontrar una actividad secreta, sino vivir una vida que refleje aquello para lo que fuimos creados. O sea, ser una multiplicación de Cristo. Y justo regreso a este ejemplo que daba, ¿no? Si fue sonreírle a alguien, si fue abrazar a alguien, si es amar a alguien, en cada uno de los lugares y las funciones que hoy te estás desempeñando es ser el mejor, eso te acerca más a Cristo, eso te acerca más a ser como Cristo. Y entonces estás cumpliendo tu propósito, porque estás siendo cada día más parecido a Cristo, ¿no? Y creo que eso también nos hace sentirnos tranquilos, como que el reloj del mundo a veces nos presiona tanto para decir, todavía no cumples tu propósito. Incluso hasta si estuviste en algún congreso eso, como que era de tipo, tú ya sabes cuál es tu llamado y cuál es tu propósito y cuáles son tus dones, como así como si fuera una competencia, ¿no? Muchas veces era frustrante el decir, no, ma, yo no sé ni por qué voy a la iglesia. Entonces, como que es tranquilos, todos estamos cumpliendo nuestro propósito siempre y cuando busquemos ser ese reflejo de Cristo en nuestra vida y en la vida de las personas. Sobre todo de las personas que amamos. Si no puedo ser un reflejo de Cristo en mi casa, bueno, yo lo digo con mi esposo, entonces no voy a ir a poner mi carita buena afuera. Si no lo puedo hacer con mis papás, con mis hijos, con las personas que digo amar, entonces afuera tampoco puedo hacerlo. Tiene que empezar por cumplir el propósito con las personas que son cercanas a ti. Sí, sí, justamente. Iba a comentar justo una historia que escuché el día de hoy. Hubo un experimento que se hizo en una escuela, en una universidad. No recuerdo qué universidad, no voy a mencionar, pero un experimento que se hizo en una universidad, donde el proyecto del semestre de cada uno, había dos grupos, y a cada uno se le dio un proyecto diferente, más o menos basado en lo mismo. El experimento fue hacer unos jarrones de barro. Ok. Al primer grupo se le dijo como de, ustedes tienen que estudiar, analizar la estructura, la forma y hacer el jarrón de barro más excelente, más perfecto. Y ese va a ser su proyecto de todo el semestre, que lo investiguen, que lo vean, que lo moldeen, que vean el proceso, y que sea el jarrón más excelente, ¿no? Y ese era su enfoque, solo hacer un jarrón, pero que sea el mejor, ¿no? Y al segundo grupo se le dijo, ustedes van a hacer tantos jarrones como ustedes puedan en todo el semestre. Ok. Entonces no había para ellos como de, pues tiene que quedar perfecto, así, o sea, solo tenían que ellos ir haciendo jarrones, 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 jarrones y ya. Entonces, lo interesante de esto es que al final, el que mejor hizo el jarrón fue el segundo grupo, el que hizo jarrones diario. Wow, claro. Entonces, yo me imagino que así mismo es el proceso con todos, ¿no? O sea, muchas veces no nos va a salir el mejor jarrón
podemos buscar en libros toda la información de cómo es el paso a paso y tal, y esto y lo otro, y entonces de pronto ya como que empezar a moldearlo y hacer una pausita y volver a investigar en otro libro y a ver la base y a ver esto. Y hay otros que están experimentando, que se están equivocando, que están cometiendo Mm, errores y no por decirlo que sea malo, creo que nos han mal educado en esta parte de que el que se equivoca está mal. Creo ujú. que no es esta parte de que el que se equivoca está mal, creo que por el contrario, aprendiste, como decía Albert Einstein, perdóname, Thomas Edison, el de la bombilla, decía, no descubrí, no cometí 1000 errores, sino que encontré 1000 maneras de cómo no se hace esto. Órale. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, ¿sabes? Si tienes miedo a experimentar, a salir, a vivir, a exponerte incluso, ¿no? Lo que hablábamos a lo mejor de, yo recuerdo esa exposición en la primaria, ¿no? Yo sé que no fue la mejor y que incluso fue motivo de burlas y chistoso y tierno tal vez y lo que quieran, pero creo que eso también fue el inicio y un parteaguas de Mm, decir como de aquí para adelante va. Y incluso muchas otras veces lo hice en la prepa también. Tuve como dos, tres exposiciones delante de un pequeño grupo, o dos, tres grupos de ahí de la prepa. Y también pues me daba mucho miedo y yo dije, ¿qué tal que no sale bien? Y ya sabes, todas las cosas que empiezan a jugar en tu mente, pero de alguna manera yo dije, pues voy, me lanzo y sobre la marcha se va perfeccionando. perfeccionando, moldeando. Incluso recuerdo un pastor que siempre me decía como de, mira, tú vas, aviéntate y no me importa lo que digas, no me importa lo que hables, ahorita quiero que te quites el miedo de estar enfrente de la gente, ¿no? Y Ujú. entonces todo eso lo vas haciendo poco a poco y descubriendo error tras error, pero cada paso te va moldeando, es como lo que les dice el experimento del jarrón. Yo creo que el primer jarrón le salió bien feo, el segundo tal vez también, tal vez cuando llevan haciendo como 50 ya lo van perfeccionando un poquito más y el resultado al final del semestre fue que tenían el mejor jarrón que los que se la pasaban buscando literatura y experimentando y viendo y analizando el pasito a pasito, ¿no? Lo Claro, mismo pasa con nuestro propósito. sí, justo. Y qué bonita analogía, ¿eh? O bueno, Ujú. que eso en realidad fue una investigación, ¿no? Que Ajá, dijo, fue una investigación. está muy padre como para recordarnos hacerlo. Hazlo de Ujú. todos modos, Sí, hazlo de ¿no? todos modos. O sea, no tengas miedo en hacerlo, equivócate, equivócate ya, equivócate lo más pronto Pronto posible. posible. Exacto. Empieza Claro. mañana, equivócate. Si no sabes hacer historias en Instagram, a nosotros nos pasa. De pronto no sabemos cómo subir las historias en Instagram, cómo darle promoción, cómo hacer muchas cosas, pero de pronto pues hay que Hazlo. hacerlo. A mí, ¿sabes con qué me pasó un montón? O bueno, me pasa obvio. Es que cuando yo me casé apenas Ujú, contigo, ujú. yo no sabía cocinar nada, Mm, nada. Y Hoy es la comida más obviamente como deliciosa que que, puedo comer. ay, amorcito. Pero pues justamente como que yo decía, no, pues es que ¿qué voy a prepararnos si yo no sé hacer nada? Y pues yo creo que poco a poco he ido aprendiendo, pero pues ha sido justo eso, como equivócate, inténtalo. Y ya me ha pasado, por ejemplo, que apenas hice arroz, la primera vez me quedó increíble, la segunda me quedó más o menos, la tercera me quedó horrible, o sea, qué loco, ¿no? Que me quedó peor la tercera vez que la primera. Y así, ¿no? O sea, es como de no dejes de intentarlo hasta que lo logres. Y pongo ese ejemplo porque a veces pues puede ser como un es que, pues a lo mejor si dices, nadie me enseñó o yo no sé cómo hacerlo, o hasta incluso, ¿no? Esta parte de que yo no tengo el sazón, Mm, pero ¿y si es algo que se aprende y solamente está en la práctica, ¿no? sí, Y claro. justo me recordaba después que mi suegra me contaba que Ujú. cuando ella se casó no sabía cocinar, pero sin nada, ¿no? O sea, sin ni medio huevo. Saludos a la Y suegrita. saludos a mi suegrita hermosa. Y que justo su suegra de ella, o sea, la mamá de su papá de Emma, le enseñó a hacer todo, le enseñó desde el principio y a lo mejor ella tampoco había nacido con ese sazón. Sin embargo, hoy cocina muy rico, ¿no? Saludos a mi abuelita. He probado cosas de su mamá y digo, wow, ¿qué sazón? Y no, solo fue aprender, aprender y ver y experimentar. Pero bueno, Ujú, la verdad es que muy, muy bueno ese consejo. ujú, Y también recordar que nuestro propósito comienza en quiénes somos. ujú. Porque estamos en esta temporada o en este siglo donde quienes somos son lo que hago. Y al menos personalmente es algo con lo que yo siempre he querido como no enfrascarme, porque yo no quiero ser Úrsula la contadora, yo no quiero ser Úrsula la banquera, yo no quiero ser Úrsula la esposa, ¿no? O sea, que mi identidad no Ujú. esté en algo que hago o en algo a lo que me dedico,
Yo quiero que mi identidad siempre esté bien firme en que soy hija de Dios y que eso sea lo primero y lo más importante que yo tenga en mi mente, porque si yo reconozco quién soy, entonces puedo saber qué es lo que voy a hacer. Una hija de Dios que hace, ama, perdona, abraza, da todas esas cosas que obviamente, y hace las cosas en excelencia, tal, que obviamente van a poder llevarme a hacer lo demás, a ser una buena esposa, a ser una buena contadora, a hacer todo lo demás. Pero mi identidad no puede estar en lo que estoy haciendo, sino en quién soy. Entonces, por ello, preguntémonos, en vez de qué tengo que hacer, en qué me estoy convirtiendo. ¿Quién soy? Antes de preguntarme cuál es mi propósito, quién soy, qué es lo que quiero mostrar, qué es lo que quiero transmitir con lo que vaya a hacer, ¿no? Recuerdo que mi papá siempre antes de que empezáramos a trabajar nos decía, ponle intencionalidad a cada una de las cosas que estás haciendo, porque no estás vendiendo por vender nada más, sino piensa en lo que vas a poder ayudarle a la otra persona con lo que el producto que tú le estás dando. Entonces es como siempre ser intencionales, pero desde la raíz de quién soy para poder saber qué quiero transmitir, ¿no? Y justo veía esa parte en Romanos 8:29, en la que habla de ser formados a la imagen de Cristo, a la imagen del Hijo de Dios. Y ahorita con lo que estábamos diciendo, me recordaba también esta parte en la Biblia que habla de ser moldeado, ¿no? Ser barro en sus manos, ¿no? Sí. Para que Él nos trabaje y justamente Él nos trabaja diariamente, ¿no? De lo que yo hablaba hace rato, ¿no? De que yo sentía el propósito que estaba eh, en esta parte de seguir aprendiendo y compartiendo de Dios. Y es algo que llegué a ver en muchas etapas de mi vida, sobre todo en mi, vamos a decirlo, en mi adolescencia. Yo veía cómo Dios iba perfeccionando y hasta ahora veo que Él ha ido perfeccionando paso a paso, ¿no? Todas las situaciones, caídas y demás que he pasado, yo hoy veo que es un Dios que me ha ido perfeccionando a la imagen de Cristo, ¿no? Y es entender que es eso, Él nos va a ir moldeando siempre como barro en sus manos. Sí. Y ese es realmente lo que queremos ser, seamos barro en las manos de Dios. A cada uno nos va a trabajar diferente, pero con el propósito que Él busca. Imagina que tienes, o que tenemos allá afuera, estacionado un Camaro, ¿no? Hablando de Un coches, Bugatti. un Bugatti, un Lambo, ¿no? Y que tenemos allá afuera un supercoche, así increíble por fuera, pero por dentro tiene el motor de un bochito. Para los ¿No? amantes del Bueno, Volkswagen van a decirte, no, pues. no, o sea, pero me refiero a eso, a justo lo No, que sí te hablamos, o sea, entiendo. la carcasa puede parecer una, pero por dentro, hermano, cuando le das llave ni siquiera prende, ¿no? Ujú, Entonces es como de qué te sirve estar como, voy a decirlo así, como bello por fuera, pero todo podrido por dentro, ¿no? Y ujú, también es como Cristo le decía, o Jesús le decía a los fariseos, ¿no? ¿De qué te sirve ser una taza que te limpias nada más el exterior, pero por dentro está sucio? ujú. Entonces vas a terminar contaminando a la persona que beba de esa agua, ¿no? Porque al final es lo que nosotros sacamos Transmitimos. también, transmitimos de esta parte, Ujú. de nuestra parte, ¿no? Entonces ten cuidado de lo que tienes adentro, pero sobre todo deja que Dios moldee, Claro. que sea el Espíritu Santo el que esté moldeando tu corazón en todo momento para que podamos seguir creciendo a la medida de varón perfecto que es Cristo Jesús. Ujú. Porque justo entonces viene como que esta idea de que cuando encuentre mi propósito, todo va a tener sentido, ¿no? Ujú, Y entonces vas persiguiendo algo que está en tu mente, ujú, pero dejas de disfrutar o justamente barro en sus manos ujú, para ser mejorado, porque estás tan obsesionado con tener un propósito que ujú. te olvidas de los propósitos diarios, del cómo te está moldeando diario, de las cosas que vas haciendo en cada momento y en cada etapa, como lo comentábamos. Y pues es que en realidad, a lo mejor y hasta a veces pensamos, cuando encuentre mi propósito, es que ahí ya nunca más voy a dudar. Ujú. Y no pasa, no va a pasar, o sea, o dices, incluso, ¿no? Ahora que tenga esto, voy a ser feliz. Sí, sí, claro, es que muchas veces confundimos que el llamado es la meta Mm, y no es nuestro estilo de vida, ¿no? Por ahí escuchaba una persona que eso es muy decía, bueno. tu llamado define prioridades y tus prioridades van a definir tus actividades. Ok, eso es Llamado bueno. define prioridades, prioridades definen actividades. Y las actividades las vamos a hacer diario.
O sea, no se acaba, no se termina. Mientras estemos aquí en esta vida, en este mundo, diario tenemos que estar haciendo algo. Y qué bendecidos somos de poder servir a Cristo también. Y creo que muchas veces en esta parte que decías, como que en lo que encuentro mi propósito voy a hacer algo, pero qué feo es cuando sabes cuál es tu propósito y no lo ejecutas. Sí, y es como esta parte de que lo único que no recuperas en la vida es el tiempo, ¿no? Sí. Y te pasas el tiempo y te das cuenta que nunca hiciste nada por algo que incluso ya conocías, ¿no? Ujú, En el capítulo 3 me parece, o en el 4 no me acuerdo, que tú platicabas la historia de Abraham, ujú, de cómo a él se le da una indicación, pero pues no le dicen, o sea, cuando le dicen, sal de tu parentela, y ujú, le dicen, pero vas a encontrar esto y luego en la ujú, esquina doblas a la ujú, derecha y, o sea, no le dicen como que todo el mapa, ¿no? ujú. Sino como que simplemente Tú le sal, dicen, tú da el paso, exacto. tú da el paso. Entonces, es como esto que decías ahorita hace ratito, como si ya sabes que es por ahí o ya tienes como que la idea de que es algo por Ujú, ahí, todavía a lo mejor no al 100%, ujú, dale. ujú. Y vas a ir descubriéndolo en el camino, Sí. ¿no? Y aún así no te frustres, hay muchas cosas que vas a encontrar y vas justamente, ¿no?, a descubrir en el paso a paso de la vida, ¿no? Sal de tu comodidad, experimenta, haz cosas nuevas, permítete ser moldeado en las manos de Dios y vas a ver que al final todo eso donde estás, todo ese lugar donde aprendes, yo en mi caso estuve trabajando en McDonald's, estuve trabajando en un Suburbia, estuve trabajando de taquero, estuve trabajando de muchas cosas, estuve trabajando, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, veo que también todo eso me fue de bendición. O sea, hoy he aprendido muchas cosas a través de eso, incluso a través de mi trabajo actual, me ha dado, creo que eso ya lo he platicado en otros episodios, pero eso también me ha dado disciplina, me ha dado constancia, me ha dado también el hecho de quitarme el miedo de llegar a vender en frío. Hay muchas cosas que vas a aprender en lo que te dedicas hoy que te van a servir para mañana, estoy seguro. Y también es el plan de Dios. Solo ten en cuenta esto, lo que decíamos hace rato. O sea, si ya sabes más o menos por dónde va tu camino, escucha esa voz, escucha la voz de Dios, escucha esa punzadita, esa corazonada, como decían, como dicen luego, ¿no? Siente la corazonada y hay algo ahí que te dice como de dale, ¿no? Sal, da otro paso más. O es como cuando estás haciendo ejercicio, así luego me siento, ¿no? Cuando me toca estar haciendo ahí cardio y de repente veo el tiempo y digo, no, faltan todavía 20 minutos, me dan ganas de bajarme, me dan ganas de verdad, me dan ganas de bajarme. O faltan 10 minutos o 5 minutos y me dan ganas como de, le puedo poner pausa y ya me voy a bajar, ¿no? Y es como de, no, termina, llega hasta el final, ¿no? Sé Ajá, paciente y llega hasta el final, esfuérzate un poquito más, ya, que son 5 minutos, ¿no? ajá. Digo que ahí arriba es que yo mucho esta escalerita, pero arriba de esa cosa 5 minutos son eternos, ¿no? Y los que hagan también, los que salgan a correr o los que entrenan maratones o cosas así, yo creo que también han de sentir lo mismo, como de esos 5, 10, 15 minutos, media hora, hay lugares donde se pasan lento, pero hay otros donde se pasan todavía más lento, ¿no? O sea que, uy. Oye, y fíjate que ahorita que contabas eso de la escaladora, pensé en cómo esa perseverancia puede ser una inspiración, porque pues yo me entero ahorita con esto que te cuesta, ¿no? Ujú. O bueno, o sea, obviamente sabía que te costaba, pero que había momentos donde pues decías, ya me quiero bajar, ¿no? Sí. La última vez dije, bueno, en lo que él termina voy a hacer 20 minutos, él hace Ujú. 40, voy a hacer 20 mientras. No, era el minuto 15, yo casi no hago cardio. Era el minuto 15 y yo dije, marica, me voy a morir, o sea, traía la pulsación a tope y yo volteaba a verlo y él como si nada, así, y además como en el nivel 90 y yo en el nivel 2, ¿no? Y él así bien fresco y entonces yo lo volteé a ver pensando, pues voy a terminar con él. O sea, si yo dije que iba a terminar hasta que él estuviera en su tiempo, pues lo voy a hacer. Y como que eso me motivó a Sí. decir, me inspiró a decir, pues terminamos juntos, ¿no? Como Ujú. lo quedé, porque yo lo veía bien fresco. Ujú. Y ahorita como pensar en que tal vez estaba costándote también trabajo, Sí. pero aún así lo hiciste, fue algo que motivó. Y lo ponemos en este ejemplo del ejercicio, pero en realidad muchas Ujú. veces eso también puede suceder en nuestra vida diaria, ¿no? Sí, sí, En sí. cómo nuestra perseverancia, nuestro amor haciendo las cosas, nuestra dedicación puede motivar a otras personas Ujú. a querer no hacerlo como nosotros, porque cada uno tiene su estilo, su forma y diferentes cosas, pero sí puede ser una inspiración de bases, ¿no? Como simplemente de la perseverancia. Yo quiero perseverar como tal persona lo hace y es una inspiración para mí, ¿no? Y hoy estamos aquí, gracias a Dios, siendo bendecidos por Dios
y también sí, transmitiendo ese amor que Dios nos ha dado y sobre todo cumpliendo el propósito día con día por el cual Dios nos ha llamado y por el cual Dios nos ha unido, que es lo más importante. Entonces entiendes la verdadera ayuda idónea, ¿no? La verdadera, iba a decir idoníes, pero no sé si así sea la palabra correcta, pero justamente como que el apoyo El- verdadero, el equipo Ujú. verdadero, ¿no? Sí, y fíjate qué importante eso que dices de poner la fe en el lugar correcto, porque eso también es algo que atraerá a Ujú, nuevas personas ujú, al escuchar y decir, no más, o sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron? ¿Cómo tal persona le va bien en esto, no? O sea, esa manera de prosperar, que todas las cosas que hagamos y salgan bien, siempre apunten a Dios, ujú, ¿no? Y también las que salen más mal y nos rescata de ahí, también siempre apunten a Dios, ¿no? ujú. Claro, y es que me voy a ir al versículo que está en Lucas 16:10, que tal vez lo conocerán, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y Mm, el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. sí, como Y creo reconocer. que esta parte también de la que hablamos, justamente esta parte de dar pasos de fe pequeños, dices, Dios, en mi caso eso fue lo que sucedió, ¿no? Dios, esto tengo, esto te doy, ¿no? Y si es Ujú, necesario tomar una acción que tal vez yo me vea mínimo y esa acción se vea mega, ahí es donde entra Dios haciéndolo mucho, ¿no? Llevándote a esa parte de lo mucho, porque tú has decidido que con lo poco que tenías, le dijiste a Dios, aquí estoy, te entrego esto poquito que tengo, te lo entrego en tus manos, y Dios siempre multiplica, ¿no? Dios siempre da en abundancia, Dios siempre es abundante, ¿no? ujú, Y aquí justamente viene como la parte de identidad, ujú, ¿no? Porque sobre todas las cosas, mi identidad siempre es como hijo de Dios y estoy basado y siempre sostenido en esa roca firme que es Cristo y es el que me da esta identidad, ¿no? En el ujú, cual digo, Dios, yo hoy tengo esto, pero pase lo que pase, en el camino de mi vida yo sé que tú estarás presente y si tú estás presente, nada me faltará. ujú. Sí, claro. Y también como el poder recordar que todas nuestras habilidades, relaciones, trabajo, iglesia, familia, recursos, absolutamente todo, también eso nos puede dar una guía, ¿no? Ujú, Hacia dónde vamos a dirigirnos. Quiero compartir un testimonio respecto a propósito. Cuando termino la escuela, eh, o sea, para titularme me fui a hacer ¿cómo se llama? Un seminario creo que lo había dicho, de auditoría interna, ujú, pero en ese camino descubro las misiones y empecé a ir a varios lugares, empezar como a conocer más, a compartir y tal, ¿no? Aunque yo ya era cristiana de toda la vida, creo que fue en ese momento donde tuve un verdadero encuentro con Cristo y donde pude decir, no más, o sea, esto es vivir amándolo es lo mejor que me puede pasar, ¿no? ujú, Entonces ahí como que fue, ¡pim!, el primer destello de que encontré el propósito, que era seguir a Cristo. ujú, Pero después me lamentaba decir, ay, ¿para qué estudié contabilidad? Hubiera estudiado teología, hubiera ujú, estudiado como algo más, pues sí, como relacionado a poder atender mi llamado, ¿no? ujú, Voy a empezar a hacer más cursos sobre misiología y tal. ujú, Y lo hice, ¿no? O sea, sí me empecé a prepararme, pero me di cuenta que estaba negando lo que Dios había puesto en mí. Y ujú. pasaron así como año y medio tal vez o más donde yo me puse full a leer y a querer como conectar, olvidándome de lo que ya había acabado de estudiar, que era este Ujú, tema de la contabilidad. Y en eso, en un espacio de misiones, estábamos por querernos servir nuestro plato, nos poníamos como que todas y estábamos ahí todas esperando, ¿no? Con nuestra charola. Y en eso me pregunta una chica de atrás, nunca lo voy a olvidar porque me pregunta esta chica, oye, ¿y tú que eres contadora? ¿Por qué no haces como algo para que puedas las personas cristianas, las iglesias y toda esta parte o sea, como está cristianismo, ujú. tener un mejor orden en las finanzas, que puedan como llevar más a recurso a estos espacios? Porque si tú te das cuenta, lo que siempre falta en un espacio misionero es recurso. Y Ujú. lo que muchas veces nos cuesta como cristianos y nunca aprendimos es la La administración del administración dinero. del recurso. Ajá, y entonces hagan de cuenta que en ese momento así mi cabeza voló de yo decir, qué ingrata he sido. Todo Ujú, este tiempo lo tuve en mi cara y no me daba cuenta. Tenía la habilidad,
O sea, mi propósito estaba enfrente de mí y yo lo negaba, porque yo quería hacer algo que parecía más espiritual. Y en Ujú. realidad estaba como queriendo decirle a Dios, tú te equivocaste con lo que yo estudié, ¿no? ¿Por qué no me ayudaste a elegir bien? Cuando Dios Ujú. decía, para eso te quiero, Para eso en te ese lugar vine, te quiero. sí. Hay un propósito en cada una de las cosas que yo he decidido que tú hagas. Entonces, cuento esta historia porque muchas veces el propósito no va a ser como lo que uno ve en todas las demás personas a tu Ujú. alrededor. Somos tan Sí, sí, únicos sí, claro. que creo que cada propósito es distinto y debemos de encontrar y abrazar eso que Ujú. nosotros tenemos, nuestras habilidades, saber en qué soy bueno y eso cómo puedo ponerlo al servicio de Dios. Sí, y es que de hecho justamente hoy con tanta información ya en redes sociales muchas veces como que nos llegan a confundir, ¿no? En esta parte de como de, pues, ¿cuál es mi misión, mi propósito? Y entonces empiezas a ver redes sociales y dices, wow, este cuate en el escenario, wow, este cuate en los negocios, es wow, wow, este cuate en lo... Y entonces es como de, bro, para un poquito, ¿no? Aterriza, recuerda esto, ¿no? El que me es fiel en lo poco. Entonces tú ya estás ahí en un lugar, en una posición, en una familia, en una escuela, en una iglesia, ya sea pequeña, grande, como sea el lugar donde estés, pero ahí donde estás, ya tienes la oportunidad de hacer algo grande ante los ojos de Dios. Mm, sí. Donde no necesariamente necesitas como decir como de, wow, tengo un propósito así mega, ¿no? Y de la noche a la mañana de pronto ya todo va a estar. No, empieza con lo que tienes. Dios dirá si te va a poner en una tarima con muchísimas personas o si te toca ser el que simplemente dirija a tu familia, Ujú, ¿sabes? El propósito muchas veces, te digo, por esta parte tal vez medio distorsionada entre lo que vemos en el día a día, en redes sociales, en otros lugares, en iglesias, en la tele, todo esto es como que nos pueden llevar a lugares donde realmente no, Dios no nos está diciendo como debe por aquí. Digo, en tu ujú, corazón siempre está el hecho de hacia dónde servir y es como lo hablábamos también en capítulos anteriores sobre el servicio, ¿no? ujú, Que muchas veces dices, ¿por qué a mí no me toca ser el segundo del pastor, ¿no? Por ejemplo, y estar ahí al lado y ir con él a todas sus conferencias y prédicas que tenga y todo esto. Y es como de, no, bro, si hoy te toca ser el que acomoda las sillas, hazlo con gusto y con amor, ¿no? Ese ujú. es tu propósito el día de hoy y hazlo bien, ¿no? Es Dios te quiere ahí en ese poco y no sé, el día de mañana tal vez vas a ser el siguiente pastor, no lo sé, ¿O no? o no, Y eso tampoco está y mal, tampoco está mal, ¿no? exacto. Porque dicen Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Ujú. Y es como lo que decías, ¿no? Mientras tanto tengamos el corazón correcto, creo que estamos cumpliendo el propósito. Hagamos lo que hagamos. Porque entonces la pregunta sería, ¿estamos buscando propósito o estamos buscando un reconocimiento, una plataforma, que me vean? ¿O quiero en verdad cumplir mi propósito con un corazón correcto? Ujú. Es importante que Ujú. veamos esto, ¿no? Sí. De que escudriñemos, como lo decíamos en el capítulo anterior, Ujú. Escudriña mi escudriñemos corazón. con corazón y más bien le pidamos a Dios que Él sea quien lo escudriñe Ujú. para entender qué es lo que realmente estoy buscando, Ujú. ¿no? Y Sí. dale, dale. Tus dones dan pistas, pero no son todo tu propósito. Y yo creo que esta también es muy buena, ¿no? O sea, creo que hemos tomado cursos y hemos escuchado varios, he leído varios libros y tal vez visto varios podcasts, otros donde te dicen como de, no, pues mira, reconoce tus debilidades, tus fortalezas, esto, lo otro, aquello, y con eso te vas a basar para tal y seguir creciendo y todo eso. Pero muchas veces esta parte no es todo, ¿no? Muchas veces hay cosas en las que Dios se va a fortalecer en nuestras debilidades, ¿no? Y aunque digas, pero ¿por qué yo soy bueno aquí? Es como, pues Dios es el que realmente quiere crecer en ti, ¿no? Como dice también, yo menguo para que tú crezcas, Ujú. ¿no? Fíjate que ahorita me acordaba que en ese mismo viaje nosotros estábamos como a cargo de una pareja y le preguntaba como que es que cómo sabías que tu mundo estaba en las misiones, que tu propósito estaba en las misiones y cómo dentro de las misiones hay bastantes rubros, cómo sabías que era ahí, porque por ejemplo había personas que literal decían es que yo he sido llamada a los pueblos africanos, ¿no? O he sido llamada a la cultura musulmana, total, o sea, bueno, a la religión musulmana y todo, o Ujú. sea, como que muy específico. Y yo le decía, ¿y cómo te das cuenta de eso? O había otros que decían, no, es que yo
siempre he querido trabajar con niños, siempre, y me decía algo que tú comentabas al principio del capítulo, es que es también el Espíritu Santo dándote esa dirección porque es lo que se estremece tu corazón, que es lo que quiebra tu corazón. Y había algo que le decía, Dios, quiero que me duela lo que a ti te duele, Ujú, que ame lo que tú amas. Y como que yo en esa oración era que descubría también esta parte, porque no significa que yo no sienta feo o que no tenga como que esa sensibilidad por alimentar a las personas que viven en escasez en las calles, ¿no? Claro que voy a tener esa sensibilidad, ujú, pero tal vez hay una sensibilidad más fuerte por enseñarle a las personas lenguaje de señas ujú. que para poder comunicarse con los sordomudos, ¿no? O sea, aunque ambas son necesidades latentes y fuertes, tal vez mi sensibilidad va a estar más florente por una parte que por otra. Y eso también nos ayuda a poder ir descubriendo esta parte del propósito para que podamos dolernos en conjunto de Dios y hacer las cosas justamente como lo decíamos arriba en de Colosenses 3:23, de corazón como para el Señor, Ujú, sí. ¿no? Ujú. Entonces, pues es por eso que nuestros dones nos dan pistas, aunque no son todo nuestro propósito, Ujú, sí nos dan como que, ok, tú vete por acá, ujú, ¿no? Porque pues regreso al punto, a lo mejor voy a ser una muy buena cocinera para mi familia, pero nunca en mis sueños va a estar ser chef. ujú, Voy a aprender a hacerlo y hacerlo en excelencia, pero no son mis dones, ¿no? ujú. Entonces, como que eso también me direcciona a mi propósito. Sí. Y hay creo que varias preguntas que nos podemos aquí plantear. Una de ellas es, ¿qué sabes hacer o qué sé hacer? ¿Qué me importa? ¿A quién puedo servir con eso? ¿No? Creo que todo esto, todos estos dones, todo lo que Dios nos ha entregado, es preguntar otra vez, ¿no? ¿Qué sé hacer? ¿Qué me importa? ¿Qué es lo que realmente, dónde está mi interés, como decías? Y creo que la otra vez platicábamos, ¿no? De que te decía, como de a mí me pesa mucho ver a la gente cuando está en necesidad, en verdadera necesidad, en la calle, ¿no? Como que ahí es donde mi corazón, hay algo que mueve siempre mi corazón y que desea hacer algo más que solo dar una moneda. Y la otra vez que te platicaba y me decías, es que yo no siento eso, ¿no? Entonces ahí es ahí donde me di cuenta como de, oh, hay una carga que Dios nos pone, por así decirlo, carga, pero hay algo en lo que Dios nos mueve en nuestro corazón, en el que es específicamente a ti, ¿no? Ujú. Específicamente a mí, específicamente a ti, en el que nos mueve en esta parte y dices que por ahí vas, ¿no? Son esas pequeñas pistas, esas pequeñas señales en lo que dice, oh, Sí, fíjate por que hay ahí veces que vas. a mí no me deja dormir, así literal, cuando un amigo o un conocido me cuenta que está endeudado y que eso no lo deja avanzar. O Ujú, sea, eso yo digo, ¿cómo le ayudo? ¿Qué hacemos? O sea, literal me conmueve el corazón, la mente, el espíritu y todo. ujú, Y es como que digo, tenemos que hacer algo por esto, sí, ¿sabes? O sea, como lo que dices, nos ujú, mueven cosas diferentes y ni una es más que otra, ujú, simplemente son cosas y diseños distintos, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué sé hacer? Ah, pues sé tener un buen orden en esto. Ujú, Ah, bueno, ¿qué me importa? O sea, o como lo decíamos, ¿qué conmueve mi corazón? ujú. ¿Y a quién puedo servir con eso? Sí, Eso es claro. y lo más importante. ¿Cómo puedo servir con lo que tengo y con lo que soy Ujú. a alguien con Sí, esto que claro, estoy haciendo? al final con los dones que Dios te ha dado, ¿dónde los puedes poner y entregar, no? Ujú. Ujú, Ujú. Y bueno, una verdad más que queremos comentar es que el dolor también puede ser utilizado. Y mm, esta verdad me encanta. Me encanta por lo que hemos platicado en los capítulos pasados, ¿no? ujú, De si podemos decir que Dios puede redimir incluso nuestras experiencias difíciles y de hecho ocuparlas como un testimonio para poder ayudar y servir a otros. ujú, ¿Hay algo que tú puedas decir? La verdad es que en ese momento yo no veía que iba a servirme y hoy me sirve para ujú. poder decirle a alguien más, ¿tú puedes también hacerlo? Sí, claro. Creo que hablando de una parte muy personal, creo que en todo mi pasado y hay muchas cosas en las que Dios me enseñó mucho, pero de alguna manera no me siento orgulloso de ellas yo, ¿no? Personalmente. Pero también sé que eso también me lo permitió vivir para evitar que alguien más cayera, ¿no? Yo creo que Ujú. muchos hemos pasado o experimentado ciertas cosas en nuestro pasado donde decimos, yo debo cambiar esto.
Ujú, ¿no? Dios, ayúdame a cambiar esto. Y tal vez si ya yo lo viví, permíteme ser esa persona que se ponga que se pare en la brecha. ¿Cómo decirlo? ujú, así Sí, literal, me sí, gusta. alguien que se pare en la brecha por este motivo y por esta razón, ¿no? Creo que algo que a mí me ha movido mucho el corazón y que me movió mucho el corazón fue justamente, pues no sé, la parte de el haber perdido buen tiempo de mi juventud en el alcohol y otras cosas. Y entonces a decir como de, rayos, esto no me gustaría que algún otro joven lo viviera, ¿no? Y entonces me acerco a los jóvenes que yo veo y conozco y es como un peso también ahí en mi corazón en el que digo, si puedo hacer entender a esta persona que se evite todo este camino, voy a hacerlo, ¿no? Ujú, Y así como en eso, hay muchas otras cosas, ¿no? Creo que también, hace rato lo escuchábamos, ¿no? Hay muchos, y tal vez tú que nos estás escuchando vienes de una familia disfuncional en la que no estuvo presente un papá o una mamá, o tal vez sí estuvieron presentes ambos, pero tú veías muchos choques, muchos golpes, muchas diferencias, por lo cual muchos ahora creemos en que si nos casamos vamos a hacer las cosas mejor, o hay quienes de plano ya no creen en la parte del matrimonio, ¿no? Pero de mi lado fue como el afirmar que el día que yo me casara iba a hacer las cosas mucho mejor, con la ayuda de Dios obviamente, y eso lo he entendido muchísimo más cada día, es voy a poner a Dios primero para que Dios me permita tener un buen matrimonio, ser un buen padre y estar siempre presente para mis hijos, ¿no? Como que todas estas partes que en su momento de mi corazón dolieron, hoy Dios las ocupa para transformar el futuro que voy a tener en mi vida, ¿no? mm. Sí, fíjate que pensaba en eso y pensaba en una temporada donde yo viví en mucha depresión y tenía una relación en donde yo estaba bien loquita. Y de verdad, o sea, tenía comportamientos fuera de lo común, Ujú, como aventar cosas, como, o sea, hoy lo comparto muy vulnerable porque creo que al vivir esas experiencias y que luego yo le preguntaba a la noche de ese mismo día a Dios, ¿qué onda Dios? ¿Por qué me estoy comportando así? ujú, Y porque siempre quiero hacer mi voluntad y creo que yo tengo la razón y esas cosas que a veces nos aferramos, hoy ha sido como una manera de poder escuchar a otras personas y de poder decirle, de verdad que te entiendo, o sea, ujú, de verdad que sé que no estás loca. Después de esa temporada empiezo a aprender a entregarle toda esa, no sé si ansiedad o como que descontentamiento de mi vida, entregárselo a Dios y darme cuenta que lo que yo estaba queriendo reflejar con esas actitudes era un no me gusta mi vida, ujú, no soy feliz con lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Entonces, es como un camino que me enseña a decir, ok, no te gusta, no tienes que gritar, ujú, tienes que dar un paso para salir de ahí ujú. y en ese camino avanzar buscando a Dios. Y ahora, o sea, me veo a esa persona y no me la puedo imaginar, o sea, yo nunca grito, me parecería muy raro poder gritarle con ese fervor con el que lo hacía a una persona, y mucho menos a mi pareja, hoy a mi esposo, ni de loca me lo imagino, ¿no? Y yo sé que esa Úrsula no existe ya, pero hubo un proceso para que eso terminara. Pero lo hermoso es poder hoy escuchar a una mujer que está pasando por algo similar y poder decirle, hay una solución. Ujú, Claro que la solución siempre es Cristo, ¿no? sí, Pero en medio de ese camino, poder contar ujú, y escuchar y entender y decirle, yo te entiendo. Entonces, pues qué hermoso es poder sí, recordar que también nosotros cumplimos esos pequeños propósitos a través incluso de las malas experiencias, ujú. ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo descubro mi propósito? Chaca, chacán. Aquí vamos a dejar de tarea 5 preguntas. Vamos a formularle 5 preguntas. Que la Ujú, primera es, ¿quién estoy llegando a ser? ujú. O sea, mi vida se parece cada vez más a Cristo. Ujú, O sea, las cosas que estoy haciendo, pensando y planeando hacen que me parezca más a Cristo. ujú. Ujú, ¿Y qué puso Dios actualmente en mis manos? ok. Eso es lo de la vara, ¿no? Sí, Ujú. como de que tengo en mis ¿Qué manos. tengo en mis manos? Habilidades,
cosas incluso materiales, Ujú. personas, relaciones, todo eso Sí, que tengo en mis manos. sí, ¿qué Ujú. tengo hoy? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo entregar? Hoy, ¿Qué estoy dispuesto a hacer hoy? Sí, no exacto. mañana, Hoy, dijo Fox. no Hoy. mañana, hoy. Queremos ver resultados. No, se poniendo muy político. ¿Qué dones y capacidades tengo? Esa es la 3. Ujú. La número 4 es qué necesidad puedo ayudar a resolver. Esa es muy buena, ¿eh? Sí, exacto. Hasta te da como ese si quieres poner un negocio, ¿eh? Ujú, sí, claro. Y la última es, ¿esto solamente me beneficia a mí o también sirve a otros? Y la sexta, ¿hay sexta? Hay una sexta, sí, y es, estoy esperando descubrir mi propósito para comenzar a vivir con propósito. A ver, otra vez. Estoy esperando descubrir mi propósito para comenzar a vivir con propósito. Órale. Esa es muy buena. Deben pensar, ¿no? Ujú, Si estás esperando ahí o si vas a tomar acción. ujú. Muy bien. Y pues bueno, ese es nuestro reto templo de esta semana. Y en lugar de únicamente preguntarle todo eso a Dios, como Ujú, porque, o sea, que lo que decíamos en el capítulo pasado, de contestar esas preguntas con lo que yo pienso, ujú, igual sí tenemos este espacio para ir a la Biblia e irlas respondiendo conforme a lo que vayamos leyendo, si estamos haciendo un devocional o si estamos también en este capítulo que pusimos de tarea en el primer capítulo ujú, o en el segundo, que estábamos leyendo a Marcos, ujú, pues yo creo que también a través de la Biblia vamos a ir revelando, más ujú. bien, a través de la Biblia vamos a ir descubriendo nuestro propósito sin olvidarnos que ya estamos viviendo dentro del Sí, propósito. ya están viviendo dentro del propósito. Y la pregunta que sí quiero que se hagan también es, Dios, ¿cómo puedo serte fiel hoy con lo que ya pusiste en mis manos? Ujú, Y puedes hacer acciones concretas, puedes ser servir, puede ser perdonar, puede ser aplicarte en tus estudios, en lo que tienes hoy, en lo que tienes ahora. ujú, Entonces, no sé si estés trabajando, estudiando o no estés haciendo nada, tengas tiempo libre demasiado o casi no, pero es como ¿qué puedo hacer hoy? ¿No? Tal vez empezar ahora en las mañanas si no lo hacías, o leer un poquito de la Biblia si no lo estabas haciendo, o estudiar algo si no estás estudiando. O sea, hay muchas cosas, muchas acciones que puedes tomar la decisión de decir, hoy lo voy a empezar, ¿no? Hoy puedo decidir escuchar Templo Podcast y escuchar el episodio completo, ¿no? Y todas ver las semanas. qué bueno, qué de bueno encuentro. Ya son 6 episodios, así que ya puedes escucharte uno un lunes, uno un martes, uno un miércoles, ¿no? Ya tienes episodio para toda la semana. Sí, y recordar que no esperemos una señal, ¿no? Ujú, Algo que venga del cielo así y te diga, eso es lo que te vas a dedicar, ujú, sino que, pues tal vez las señales, como yo les platicaba de mi testimonio, siempre estuvieron ahí. sí. Entonces, pues muchísimas gracias por quedarte acá con nosotros hasta este final. Seguimos emocionados por lo que está pasando aquí en Templo Podcast. De hecho, como lo comentaba hace ratito mi esposo, esto también para nosotros es una acción concreta que decidimos aventarnos, ¿no? Y Ujú, poner el día de hoy este espacio para nosotros conversar, que también es un tiempo muy bonito que pasamos tú y yo, también para conectar con otras personas y pues síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, ujú. en Instagram, en X, en TikTok, para que estemos interactuando con mensajitos y también si tienen ideas de algo que quieran que hablemos, ustedes también nos estén dando opciones de contenido. Ujú. Eh, Y ya para cerrar, recuerda, no esperes encontrar tu propósito para vivir con propósito. Sí, y pues nada, eso es todo. Que tengan una excelente semana. Hoy estamos grabando el lunes y Ujú, esperamos tener esta misma semana con ustedes el capítulo. Y sí. recuerden que una vida integral no empieza cuando todo está en orden, sino cuando Cristo está en el centro. Los Los amamos. amamos.